pasado estábamos hablando de las leyes de Newton. Volvemos ya a la parte de física. Y dentro de las leyes de Newton también hablamos un poco de las fuerzas. Hubo un concepto que dije y a lo mejor se me pasó a explicar un poco más a detalle, pero es acerca de los diagramas de cuerpo libre. En esta materia, para resolver los problemas, los ejercicios, usualmente pues cada quien tiene su propio estilo para resolver problemas, pero una herramienta que nos sirve en general a todos para poder avanzar en la solución de los problemas es trazar un diagrama de cuerpo libre. Algunos le llaman también diagrama de fuerzas, el cual consiste en dibujar un diagrama, dibujar un plano cartesiano, un marco de referencia, puede ser de una dimensión, pueden ser dos dimensiones, pero el objetivo es que de una forma gráfica podamos ubicar las fuerzas aplicadas a un objeto o a un sistema. El diagrama de cuerpo libre tiene la característica, también le llaman diagrama de fuerzas, de solamente contener los trazos de las fuerzas, es decir, hacia dónde están orientadas. Normalmente tiene como referencia los ángulos. Me está yendo muy mal en este. Como referencia a los ángulos en los cuales se han aplicado las fuerzas. Y para nuestro curso vamos a tratar a los objetos como si fueran partículas. Eso quiere decir que vamos... Si nos dieron una paliza. Que vamos a dibujar, por ejemplo, si nos llegan a decir en el problema acerca de un automóvil, pues en esencia vamos a tratar ese automóvil como si fuera una partícula, como si fuera un punto, y ese punto estaría en el origen del diagrama de cuerpo libre. Y bueno, un poco quería hablar del diagrama de cuerpo libre, pero también hablar acerca de la estática, que ya en las ramas de la física tratamos por ahí el tema de estática. Y del tema de estática lo que estaríamos hablando es acerca de las condiciones de equilibrio. Para empezar, podríamos entender el equilibrio como un estado, bueno, ya hablamos de la primera ley de Newton, como un estado en el cual no existen cambios en el movimiento o en el no movimiento del móvil. Entonces, un movimiento rectilíneo uniforme sería un estado de equilibrio también. Pero también el tener algún objeto quieto también sería que está en equilibrio. Tenemos dos condiciones de equilibrio, las cuales son: la primera condición de equilibrio es que un objeto, un cuerpo, está en equilibrio si y solo si la suma de fuerzas que actúan en ese sistema es igual a cero. Entonces, para que un objeto esté en equilibrio, pues eso significa que la suma de fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es igual a cero. ¿Y qué implica que la suma de fuerzas sea igual a cero? Pues que componente a componente, si tenemos el eje X,
pues en el eje X esa suma de fuerzas tendrá que dar 0. En el eje Y también tendrá que dar 0. Y si hubiese otro eje Z, también debería de ser 0. Esa es la condición, digamos, natural acerca del equilibrio. Pero la segunda condición de equilibrio nos trae un término llamado torque o torca. Incluso hay algunos que le llaman momento. Entonces la torca también se puede calcular. Una torca se calcula usando el brazo de palanca. Aquí vamos a tratar los cuerpos rígidos y vamos a tratar en particular a una barra o a una viga únicamente. Entonces el torque que siente una viga depende mucho de la distancia a la cual se aplica una fuerza, y para no meternos en muchos problemas es la tendencia a girar. El torque es un vector que se obtiene al aplicar el producto vectorial, producto cruz, a R cruz F, donde R es el brazo de palanca y F es la fuerza aplicada. Al utilizar el producto vectorial o producto cruz, lo que estamos ganando es la posibilidad de filtrar aquellas fuerzas que son paralelas al brazo de palanca, ya que esas fuerzas no abonan para generar un torque. Las únicas fuerzas que hacen que haya un torque, es más, que haya un torque máximo, son justamente las fuerzas perpendiculares al brazo de palanca. Y eso también tiene que ver mucho con la definición de producto cruz, de la magnitud del vector de un producto cruz. Su magnitud se obtiene multiplicando las magnitudes de los dos vectores anteriores por el seno del ángulo que existe entre estos dos vectores, el brazo de palanca y la fuerza aplicada. Esas condiciones de equilibrio se tienen que cumplir para que un objeto no se mueva, y no gire. Entonces, si yo quiero analizar un objeto que está en equilibrio, debo de verificar que las dos condiciones de equilibrio se cumplan, y es muy útil utilizar los diagramas de cuerpo libre para poder verificar que así es. Y además normalmente encontramos alguna especie de fuerzas. Por ejemplo, es muy común que tengamos ejercicios de poleas o de tensiones, en las cuales, dadas ciertas variables, pues es posible calcular la tensión de alguna cuerda. Eso por parte de la estática. Entonces nos quedamos con las dos condiciones de equilibrio. La primera es un equilibrio traslacional, es decir, que no se mueva, que no se traslade de un lugar a otro. Y la siguiente es un equilibrio rotacional, que no tienda a girar hacia algún lado, a rotar. Entonces, para que un objeto esté en equilibrio, debe cumplir con ambas condiciones, tanto la condición traslacional como la condición rotacional. Y bueno, pues eso era lo que quería comentarles esta vez acerca de las condiciones de equilibrio. Y pues ya, ahorita nada más disfrutemos a que termine la partida. Estamos remontando, ¿no? La pasada nos fue muy mal. En esta creo que ya nos está yendo un poco mejor. Sí, sin duda nos está yendo mejor. Vamos a ver.
pues ahí está. Y justamente pues también agradecerles que se interesen por esta modalidad en la que pues tratamos de ir explicando algunos temas poco a poco. Es muy importante que entendamos nuevas formas, nuevas modalidades de ir aprendiendo debido a este proceso que es la pandemia. Yo creo que esto no se nos está haciendo tan pesado. Digo, a veces las clases en línea pueden llegar a ser muy tediosas. Y digo, a lo mejor si quitásemos el juego de fondos estaría un poco tedioso. Pero finalmente pues así se distraen un rato también. Se concentran también en lo que estamos diciendo. Y creo que es una nueva forma también de comunicarnos. Pues ahí está. Suscríbanse, comenten, denle like, pregunten alguna otra situación. Y pronto estaremos subiendo más videos.